Hola, buenas, ¿cómo están? YouTuber, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de lo que es el guión radiofónico o el guión que se utiliza para establecerse en un programa de radio. Primeramente me voy a presentar, estoy en la Universidad de Toro, vamos a establecer el guión de radio. Mi nombre es Isabel Chen y espero que les guste este pequeño video y puedan adquirir un poco más de conocimiento de con lo que les voy a hablar. Primeramente, obvio, para poder seguir, hay que explicar más o menos lo que es un guión. Bueno, un guión es una forma o forma de presentar por escrito los programas, considerando los factores de tiempo para la introducción de sonido, imagen o video. Video en el caso si es televisión, pero en este caso va a ser radio. Entonces se considera mucho la organización de cómo se va a hablar el locutor y lo que va a establecerse en el sonido o los efectos de sonido, que es lo más importante, es decir, en donde se está pautado qué es lo que va a decir el locutor y consiguiente o después de que termine el locutor de hablar, qué es lo que sigue después, es decir, si es una canción o es un efecto de sonido. Eso es un guión. Es más o menos lo que un locutor va a establecer, a decirse, o el sonido que se va a establecer con los factores de tiempo. Claro está que en la radio a veces se da mucho la improvisación, pero ya se hacen cuestiones diferentes. Los factores a considerar para la radio es que se debe tomar en cuenta quién va dirigido. Por ejemplo, si es totalmente el noticiero, o sea que solamente va a presentar noticias, solamente va a hablar, o tal vez, o sea, no tendría mucho efecto de sonido, solamente tendría ese efecto, un efecto de sonido en donde quiera pasarse a otro punto. Ya sería un efecto de corrido, un efecto de cambio de piso, cambio de, de título, cambio de algún factor. También está que si, por ejemplo, va dirigido a un público que es en la noche, por ejemplo, ya tendría que ver mucho en sentido de que ya no es tanto conversatorio, sino más que todo, o tal vez más que todo musical, para aquellos que le gustan más la música y, y, y evitarse el ajetreo de que alguien esté hablando cada rato, sino más bien descansar. Eso hay que considerarlo también. O sea, ya que eso disminuiría tanto las palabras del locutor o tal vez disminuiría la cantidad de música que se debe usar en ese tiempo. Otro punto es que de lo que quiere tratar, es decir, si por ejemplo va a ser un programa solamente para niños, solamente va a obtener conversatorios de temas, o por así un guión establecido, lo que el locutor va a decir será puro para niños, para la audiencia de niños. Ahora, si es, por ejemplo, totalmente algo abierto, donde las personas puedan llamar y comunicarse con el locutor, entonces que haya afecta mucho en sentido de que el guión debe estar preestablecerse para las improvisaciones. También está tomar en cuenta si solo vas hablado o es musical. No sé si ustedes han escuchado ocasiones que solamente tienen música, nada de conversatorio. Y si tienen algún conversatorio es como para decir cuál es el nombre de la música y quién la canta. Más no tiene nada, no tiene nada que el locutor tenga que hablar, sino que ese ya es algo grabado y que ya está listo. Pero solo que se ven los factores de cuál música primero, después cuál la otra, y así sucesivamente. ¿Qué debe ser? Debe ser claro, precisamente. El guión cuando se va a escribir tiene que ser claro, con ideas que comprendan tanto la facilidad del locutor como la facilidad del oyente. Preciso, es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos unas siglas, esas siglas no se van a escribir con esos factores de, por ejemplo, PDVSA, no vas a escribir PDV, no, sino que tienes que decir petróleo, eso exactamente es lo preciso. En lo sencillo, que en cualquier parte de la oración se sepa quién es el sujeto, por lo que la sintaxis debe ser siempre muy sencillo.
evitar que la persona, hasta el mismo locutor o el mismo oyente no se enrede tanto por lo que vaya a ser, lo que se vaya a decir, es decir, que lo que se vaya a escribir sea tanto comprensible como para el locutor como para el oyente. Correcto, expresarse de manera correcta, clara y simple, o sea, evitar que a veces hay que evitar mucho las palabras coloquiales, si va a ser una audiencia totalmente seria o una audiencia noticiosa, pues algo, si es algo más como para entretenimiento coloquial, sí se pueden utilizar algunas expresiones muy coloquiales. Lo visual, bueno, en este factor visual tiene que ver mucho en el sentido de que el locutor y hasta los mismos efectos de sonido tiene que encargarse de describir la escena, describir la imagen que se quiere establecer, pero el mismo locutor quien tiene que dar esa información, por eso tienes que explicarlo de una forma un poquito difícil, porque a pesar de que quiere que sea claro, preciso, sencillo, a veces tiene que describirlo de una forma que puede ser un poco confusa para el oyente. Otro factor es el tipo de guión. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos dos tipos de guión. Uno guión es que tiene dos celdas, es decir, la celda donde va a estar hablando el locutor o el guión literario, por así decirlo, o la parte donde se va a establecer lo que el operador va a hacer, es decir, que el operador va a decir, bueno, el operador va a escribir, va a poner este sonido hasta este tiempo, hasta lo que decir. Y la otra parte o la otra casilla es que solamente va a decir la parte donde va a decir el locutor lo que va a hacer, lo que va a decir. El otro es tipo un guión técnico. Para mí que es más que todo un guión literario, un guión más no tan cuadrado, así decirlo, sino es que se dice que el operador se encarga de meter esta canción, que el locutor dice esto. En vez de ser así en celdas o en un cuadro, es más un guión tipo por así decirlo. Tenemos que ver mucho la redacción en el guión, porque el guión debe ser metametrado doble espacio, es decir, que cuando el locutor lea el guión pueda no enredarse entre líneas, sino que permita que, por ejemplo, lea esta palabra y después pueda ver la otra palabra. Exactamente. El otro punto es los renglones correspondientes a personajes, efectos o escenas musicales deben estar en mayúsculas. El nombre de los personajes también se escriben con mayúsculas. Las instrucciones, pues, de todo sonido y música, se con mayúsculas y subrayan para indicar que, por ejemplo, si yo voy a nombrar a un personaje, yo quiero un efecto de su música que le haga que haga que ese personaje sea importante. Por eso mismo se subraya algunas palabras para saber que necesito un sonido, que esa palabra se lleva con un sonido. También la ejecución, interpretación, intención y el parlamento se escribe inmediatamente después del personaje, entre paréntesis o con mayúsculas. El operador operador significa operador y es quien pone o quita algún tema de música. Siempre debe estar puesto OP para saber que el que se encarga de ese efecto es el operador. Es decir, cuando les hablé en la lámina pasada de que a veces el locutor tiene que describir la imagen, a veces el operador ayuda mucho en sentido de los sonidos, al pasar de que dice auditivo, que solamente todo es audio, además de que el locutor expresa o describe la imagen, el operador se encarga de describir la escena también con la imagen a través de los sonidos. Bueno, esta fue toda mi presentación, espero que hayan aprendido algo o les haya quedado algo y puedan haber entendido. Gracias por ver este video y que les